Buenas noches con todos y bienvenidos al segundo episodio de nuestro programa Tertulia Informativa Periodo 2021. Como ustedes ya saben, pues ya me conocen, mi nombre es Camila Herrera Velarde y soy estudiante de Derecho del 11º ciclo. Estoy muy emocionada por esta entrevista en la cual vamos a hablar sobre un tema sumamente importante y sobre todo interesante. Ustedes ya saben que la tertulia informativa es un espacio creado por la Asociación UPET sobre temas muy interesantes, ya sean de índoles jurídicos, sociales o culturales, que son de gran connotación o interés colectivo. Antes de comenzar, quisiera recordarles a todos los que nos están observando que esta charla va a ser certificada y para ello deben estar atentos al chat de Facebook porque mi compañero va a pasarles un link donde ustedes se pueden registrar para que les llegue a su correo electrónico este certificado. Habiéndoles recordado ello, quiero darle la gran bienvenida al especialista que nos acompaña el día de hoy. Ella es Luisa Gutiérrez, quien es licenciada en nutrición de la Universidad César Vallejo, pero también cuenta con una especialidad en nutrición clínica por la Universidad Norbert Wiener y se desempeña como nutricionista clínica del Hospital Virgen de la Puerta de Salud desde el 2014, o más conocido como el Hospital de Alta Complejidad. Además, es importante mencionar también que ella está cursando en estos momentos una maestría de nutrición clínica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le doy pase, licenciada. Muy bien, muy buenas noches, Camila. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. En este día, bueno, me han invitado para hablar sobre el tema de alimentación en los niños en la pandemia. El tema de alimentación, lo que corresponde a malnutrición y a desnutrición, cómo estamos, cómo están los valores actualmente. Entonces, voy a pasarles rápidamente una exposición acerca de este tema y ya luego pueden hacerme en cualquier momento las preguntas que ustedes deseen, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ya. Bueno, malnutrición y desnutrición, que son dos términos muchas veces que nosotros confundimos, relacionamos, son problemas invisibles que a veces afectan a los niños y sobre todo en estos tiempos de pandemia en donde no podemos llevarlos al control, en donde los vemos todos los días y no nos damos cuenta si es que están bajando o subiendo de peso. Entonces tenemos acá este tema grandemente importante para todos nosotros. El contenido de esta exposición, de esta pequeña exposición, le he dividido en cinco, en cinco pasos. El primero es la importancia de la alimentación en la infancia. El segundo, los grupos de alimento en la infancia y las porciones. El tercero, cómo van los números, cómo vamos nosotros como país. Y el cuatro, principales problemas, desnutrición, obesidad, anemia. Principalmente voy a hablar sobre la desnutrición y la obesidad. Y el 5 es recomendaciones en esta época de aislamiento social. Entonces, ¿cuál es la importancia de una adecuada alimentación en nosotros? Más en los niños, pero en realidad en todos nosotros, en todas las personas. Durante la infancia se establecen los hábitos alimentarios para toda la vida, en primer lugar. En segundo lugar, los hábitos adecuados en la alimentación y en el estilo de vida se asegura un estilo de vida, un estilo de salud óptimo también para el futuro, el buen rendimiento físico e intelectual, adecuado crecimiento y formación. En los niños sabemos que los papás o las mamás están muy preocupados por el crecimiento, por el peso de los niños. Entonces, sobre todo en los primeros años de vida, se ve más reflejado esto con más intensidad. Una buena nutrición es la primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles. Sabemos que ahora el sistema inmunológico en todos nosotros, pues, estamos dándole mucha importancia y sobre todo en los niños también es importante. Los efectos de la desnutrición en la primera infancia, o sea, de 0 a 8 años, pueden ser devastadores y duraderos, de forma conductual y cognitivo y también de forma física. Una sobrealimentación o alimentación inadecuada en nuestros hijos pueden acarrear enfermedades crónicas en el futuro. Ahora ya vemos niños con diabetes, niños con presión alta,
niños con problemas de dislipidemias, o sea, colesterol o triglicéridos elevados, que son pequeños, que tienen 5, 6, 7 años. Entonces ya se ve desde muy temprana edad todo este problema. Bueno, rápidamente para hacerles recordar, porque yo sé que ustedes saben esto, los grupos básicos, según su función en nuestra alimentación, se dividen en tres, en energéticos, constructores y protectores. Los energéticos son los que nos dan energía, es decir, cereales, tubérculos, menestras y también grasas de origen animal, vegetal, también los azúcares. Los alimentos constructores, que son, digamos, los que forman tejidos en nuestro cuerpo y nos ayudan al aumento de talla, de peso también, de músculo. Estoy hablando de los alimentos que conforman las proteínas. Estos alimentos son carnes, pescados, mariscos, leche y derivados. Y los alimentos protectores, que se llaman así, porque contienen gran cantidad de vitaminas y minerales, están incluyéndose las frutas, las verduras, la sal y el agua también. Este método se ha impartido durante los últimos años, lo creó Estados Unidos en realidad, se ha viralizado por todo el mundo, se llama el método MyPlate. Entonces ya no se utiliza mucho eh, la pirámide nutricional que antes utilizábamos, en donde tenían carbohidratos, granos, cereales, y en el último piso estaban las harinas. Más que todo, este método consiste en que en el plato del niño o en el del adulto, yo debo de tratar de incluir siempre alimentos de todo tipo. Vemos ahí alimentos como, por ejemplo, proteínas, que vienen a ser pescados, granos o huevos, pollo también, granos integrales como el caso de los cereales o los tubérculos o las menestras, que también vienen a ser granos integrales. También las verduras con aceite saludable siempre, el agua. En el caso de Estados Unidos colocan los lácteos porque muchos niños acostumbran a comer su comida con un lácteo. En el caso de nosotros no acostumbramos a tomar algún refresco o algún jugo. En este caso puede ser también agua sola, y al costado de acá del plato nosotros tenemos el manténgase activo, es decir, la actividad física, ¿no?, que siempre tiene que estar presente en nuestra vida. También incluyen las frutas dentro del plato, pueden estar dentro del plato o después del plato que el niño consuma, como un postre. En lugar de darles postres de azúcares refinados, utilizamos la fruta fresca, ¿no? Entonces, en esto consiste el método MyPlate. Un ejemplo de esto lo podemos ver haciendo un modelo de comida, por ejemplo, para un niño. Lógicamente, si es que es un niño pequeño, la textura del alimento va a ser diferente. Nosotros tenemos que ver también si es que el niño puede comerlo. Estoy hablando de los niños más grandes, ¿no? De los niños a partir de 4 años, de 5 años. Entonces, esa es la forma y la cantidad más o menos en cómo deben de comer. Solamente una cuarta parte del plato de alguna harina, que en este caso tenemos fideos, una cuarta parte del plato de frutas y verduras, la otra parte de frutas también, y una parte de alimentos de origen animal, que en este caso es un filete de pescado. También tenemos acá tallarines, por ejemplo, siempre acompañados de algo de verduras, ya sea cocidas, crudas, ¿no? Y la cantidad de tallarines, como vemos, ocupa menos de la mitad del plato. Entonces, para hablar rápidamente acerca de los alimentos, de los grupos de alimentos que hay, los cereales debemos de preferir siempre los cereales integrales, naturales, utilizar lo mínimo posible de cereales envasados, porque cuando alguien dice cereales siempre se imagina la caja del cereal, ¿no? O la bolsa del cereal, pero yo estoy hablando de los cereales normales, es decir, el choclo, el trigo, el pan, la kiwicha, la avena, que son cereales naturales. Limitar el pan a media porción para infantes, me refiero hasta los 5 años, uno para niños entre 5 y 10 años, y dependiendo del requerimiento de los niños, si es que son muy altos o son muy delgados, pueden consumir hasta 2. Yo he visto niños que comen hasta 3, 4, 5 panes en el día y tienen obviamente sobrepeso.
estos niños, de todas maneras van a tener un sobrepeso en la adultez. De esto voy a hablar un poco más adelante. Las menestras y los granos debemos de comerlos 2 a 3 veces a la semana. La porción debe de ser media taza. En grasas debemos de utilizar las grasas poli y monoinsaturadas, es decir, palta, frutos secos, aceite de oliva. Limitar las grasas saturadas como la de los lácteos, es decir, debemos de utilizar un lácteo bajo en grasa. La mantequilla, que también debemos de darle a los niños y a nosotros adultos muy pocas veces en la semana. Helados, frituras, que no son grasas tan buenas. Los lácteos y los huevos también son alimentos que se deben de utilizar diariamente. Utilizar varias porciones de lácteos en el caso de los niños pueden ser de 2 a 3. Yo siempre recomiendo que sean semidescremados, es decir, no quitarles completamente la grasa, pero sí un poco de grasa. Dependiendo del requerimiento, un huevo diario entero y se puede adicionar más claras extras en el día para los niños, ¿no? Dependiendo del requerimiento de cada niño. Por ejemplo, si un niño es deportista, necesita un poco más de proteínas en el día. De repente el niño le gusta mucho el huevo y quiere comerse 2, 3, 4 huevos en el día. Podemos darle un huevo con yema y los demás le podemos dar solo las claras. Frutas y verduras de todos tipos y de todos los colores. De 2 a 3 porciones de fruta al día es lo que debemos de comer. De 1 a 2 porciones de verduras diariamente también. En caso de que a los niños no les agrada mucho las verduras, se pueden dar en cremas, en tortillas. Hay muchas maneras de dar y de pensar de cómo darle las verduras a los niños de poco a poco, ¿no? En el caso de que los niños no coman muchas verduras. No se eliminan las frutas por su contenido de azúcar. Eso hay que recalcarlo mucho porque muchas veces se ve en el caso de los niños, no que estas frutas tienen mucho azúcar, esas frutas ellos no pueden comer. En el caso de los niños y de los adultos podemos comer todo tipo de frutas y de verduras. En el caso de las frutas hay que cuidarnos también de no comer en exceso. Por eso es que se aconseja comer de 2 a 3 frutas diarias, ¿no? En el caso de los niños pueden ser también 2. No necesariamente se tiene que comer una fruta entera, pueden comer unas 2 cucharadas de una fruta, al día siguiente le doy de otro tipo, más tarde le doy de otra. Entonces, podemos hacer esos cambios en ellos, dependiendo de la edad también. En el caso de las carnes, 1 a 2 porciones al día, dependiendo del requerimiento y de la edad, varían desde 30 gramos hasta 120 gramos. 120 gramos es para los niños que ya son grandes, que tienen más de 12 años, 13 años, por ejemplo, que ya pueden comer una porción igual a la de un adulto. En el caso de los niños pequeños, pueden empezar con 1 cucharada diaria, hasta 2, 3, conforme van aumentando su edad. El pollo, la pavita y la gallina se aconseja dar 3 veces a la semana, pescado de cualquier tipo 2 veces por semana y carnes rojas o vísceras para ellos sí es importante 1 a 2 veces a la semana. Es importante restringir en ellos las parrillas y las frituras porque no son preparaciones tan saludables, ¿no? En lo que debemos de cuidar más a nuestros niños es en los azúcares refinados. En realidad, cuando empezamos la alimentación complementaria a los 6 meses de edad, se sugiere no brindar azúcares a los niños, no brindar azúcares refinados, ni solamente utilizarlos en pequeñas cantidades para endulzar bebidas en los niños más grandes, o sin azúcares si es que ya están acostumbrados. Eliminar alimentos con grandes cantidades de azúcares como chocolates, galletas, postres, golosinas, chupetines, etcétera. Solamente limitarnos a darles de repente en alguna ocasión especial, puede ser algún cumpleaños, alguna celebración, ¿no? No tenerlos en la despensa para darles todos los días, porque eso sí puede ser muy perjudicial para ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado acá. Bueno, ahora, ¿cómo vamos en este año, en el año 2020 y los años anteriores? En los años anteriores, el Perú ya estaba ocupando el tercer lugar en la región, me refiero a Latinoamérica, con prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años. Hay que tener en cuenta eso
porque me parece que en primer lugar estaba Chile, en segundo lugar estaba eh, Argentina, y en tercer lugar estábamos nosotros. Entonces, toda la industria de las comidas rápidas y de todo lo que vivimos actualmente se ve reflejado en cómo nosotros estamos y en cómo están nuestros niños también. La distribución espacial en el 2017 muestra una mayor prevalencia de obesidad en la costa sur, o sea, Moquegua, Tacna, y prevalencias moderadas en la costa norte-centro, como Tumbes, Lambayeque, Lima, Callao, Ica, Libertad. Es decir, en las zonas urbanas, ¿no? En la zona de sierra y de selva, todavía nuestros niños se están salvando un poco del sobrepeso y la obesidad. Datos del Instituto Nacional de Salud del 2014 dice que hay obesidad en niños menores de 5 años del 2.4% y en el 2015 de 1.52%. Esto lo he sacado recién, es un informe técnico del estado nutricional por etapas de vida del 2013-2014, pero actualizado al 2019. Acá en este cuadro necesito que vean esta parte que dice retraso de talla. Tenemos 12.9%, que no es mucho, en menores de 5 años. Más o menos toda Latinoamérica estamos por ahí. Pero lo que más llama la atención es el exceso de peso. En población menores de 5 años, que son niños que deberían tener un peso adecuado, hay 7.9% de exceso de peso. En población de niños de 5 a 9 hay 32%, y en 10 a 19 años hay 26% de sobrepeso. Acá quiero ponerles algo que también encontré, que de 30 a 59 años, que somos la mayoría de las personas que son, digamos, los padres de los niños pequeños que tenemos, estamos con un 70% de sobrepeso a nivel de todo Perú. Es una cifra en realidad alarmante, que es hasta el año 2019. Yo me supongo, porque en el año 2020, ya les voy a dar algunos datos, hay por los pacientes que yo atiendo, me doy cuenta que ha habido un exceso de peso, tanto en niños como en adultos. Entonces, yo creo que esta cifra que está acá, en este momento que estamos viendo, que es el 70%, no es nada a comparación de lo que tenemos ahora. Esta es un mapa del Perú, que es justamente lo que les estaba diciendo. Vemos el porcentaje de obesidad y de sobrepeso generalmente en los departamentos de la costa. Es decir, los departamentos que más sobrepeso tienen, estamos con Tumbes, con Lambayeque, Libertad, en Lima, Ica y Moquegua. Los demás tienen menos. Si es que nos damos cuenta, Sierra y Selva tienen menos cantidad todavía, pero tienen un poco. Un momento, por favor. Bien. Entonces, ¿hay desnutrición durante la pandemia? Yo diría que hay un poco de retraso en talla en menores de 5 años. En la evaluación ENDES 2017 dice que estamos en 12.5%. No es muy alto. Si ustedes notan acá esta imagen del Ministerio de Salud, sale que el sobrepeso en mujeres en edad fértil desde el año 1995 hasta el año 2018 aproximadamente ha subido de 42 a 60%. Sin contar que hay 12 millones menores de 60 años con sobrepeso y 2.5 millones de niños y adolescentes con sobrepeso. La desnutrición crónica, es decir, la baja talla y el bajo peso para la edad, ha ido bajando conforme han pasado los años. Hemos visto que en el año 1995 estábamos en casi 42% y en el año 2018 tenemos aproximadamente 12%.
Entonces, es una reducción grande que tenemos de desnutrición crónica en el país. Sin embargo, vemos que el sobrepeso y la obesidad ha ido en aumento, ¿no? Hasta llegar a 60% en mujeres en edad fértil. Entonces, hicieron también un bosquejo de cómo estábamos comiendo nosotros los peruanos. Se ha visto que cifras del 2018, personas de 15 años o más consumen un promedio de frutas y de verduras, en promedio dos frutas y verduras diarias. Solamente el 2% de la población consume 5 o más porciones entre frutas y verduras al día. La población escolar, según el Ministerio de Salud del 2011, esto es hace mucho tiempo, consumía 31%, come 2 o más frutas más veces al día, el 8.9% come verduras 3 o más veces al día, más de la mitad, el 50%, consume una o más veces gaseosas en el día, el 10.7% de la población escolar, 10.7%, consumen comidas rápidas 3 o más veces por semana. Ojo que no solamente es en poblaciones que pueden gastar dinero en comida rápida, sino también lo vemos en poblaciones que tienen menos recursos económicos, inclusive de la zona sierra, aunque es menos que en la zona costa. El 20% de los niños entre 6 y 23 meses en Latinoamérica no consumen frutas y verduras. Este es un dato de la UNICEF del año 2019. Quiere decir que el 20% de los niños, más o menos, no consumen ni frutas ni verduras. El resto sí, en cierta medida, ¿no? Bueno, yo quería explicarles un poco acerca del impacto de la malnutrición infantil. Se ha visto que los primeros 1000 días del niño, del crecimiento de los niños, es asociado con un desarrollo cognitivo bajo y un resultado educativo también reducido, eh, productividad, ganancias reducidas, asociados a riesgos aumentados de enfermedades no transmisibles, como presión alta, obesidad, diabetes. Esas son las enfermedades no transmisibles. Tenemos el sobrepeso y la obesidad, que aumenta el riesgo de varias enfermedades no transmisibles y también aumenta el riesgo de consecuencias graves del COVID-19. Esto ya está probado, ya está documentado, en tanto en pacientes jóvenes como en adultos, el riesgo de hacer COVID-19 grave, de hacer síntomas graves, está muy relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Es por eso que hay que cuidar también a los niños. Esto ha sido sacado de la pandemia del mismo libro de la UNICEF, del que les he sacado la publicación anterior. Entonces, acá están encerrando ellos la parte donde ellos dicen que es importante las prácticas adecuadas de alimentación en los niños y en las mujeres, justamente para cuidar a los niños que están ahora pasando por toda esta pandemia que ya tiene más de un año. Ahora, el impacto de la pandemia del COVID-19 en los accesos a alimentos saludables y servicios de nutrición. De hecho, que se ha afectado un poco, y ellos han sacado un resumen acá, puede haber un posible aumento de la inseguridad alimentaria, puede haber un consumo de alimentos hipercalóricos también es posible el aumento de la desnutrición aguda, ya que sí se ha visto que hay menos ingreso de dinero en la familia. Más adelante se los voy a explicar un poco. Separación de la madre e hijo posparto y negación de la lactancia materna en algunos casos. Ya se ha visto que no hay problema en seguir brindando lactancia materna. La violación del Código Internacional 11 de 28 países y la reducción de programas de alimentación escolar en 20 de 28 países. Los hábitos alimentarios de adolescentes y jóvenes menores de 13 a 29 años es el siguiente.
el acceso a los alimentos saludables es más difícil antes que la pandemia en 51%. Las razones para un acceso reducido, que el 69% de personas, de familias, tienen menos oportunidad menos dinero para comprar alimentos. También hay miedo al contagio por el COVID en un 34%, cambios en el consumo de alimentos saludables y no saludables. Hay un incremento importante del consumo de bebidas azucaradas, reducción del consumo de carne y pescado, 52% realiza menos actividad física que antes de la pandemia, es un número bastante grande. Todo esto se ha sacado de evaluación de UNICEF en adultos y en jóvenes menores de 29 años, en países de Latinoamérica. No estamos viendo países de Europa ni de Estados Unidos. Bueno, acá algunos otros datos, ya para terminar. En 2020, la pandemia, el INEI reporta un 14 menos por ciento en Perú de hogares que no les alcanza para comprar alimentos proteicos, es decir, carnes, pescado, huevos. Esto se ha medido en mayo de 2020, por carencia de medios económicos. Se ha medido principalmente en estos alimentos, ¿no? En 2020, la pobreza, el porcentaje de la población peruana en situación de pobreza monetaria aumenta del 20.2% de pobreza al 29.5% en los años 2019 y 2020. El 80% de alimentos, hay que recordar que son de los pequeños agricultores, que ellos nos alimentan. Acá hay algunos otros datos, por ejemplo, de The Lancet, que estima el aumento en 14.3 en prevalencia de desnutrición aguda, severa o moderada en niños de menores de 5 años. No es una cantidad tan grande, pero de todas maneras hay un aumento de la prevalencia. Hay otra medición que en condiciones de confinamiento, los hogares en pobreza mantienen el consumo de calorías a expensa de reducir el consumo de alimentos nutritivos. ¿Qué quiere decir? Que los hogares en pobreza siguen consumiendo la misma cantidad de alimentos, pero ya no tanto alimentos nutritivos como frutas, verduras, pescados o huevos, sino que consumen más pan, más arroz, más alimentos que son un poco más baratos para la economía familiar. Y eso puede repercutir de todas maneras en el estado nutricional de los niños menores. Todo esto se ha sacado del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del año pasado. Bueno, entonces, recomendaciones generales para el consumo de alimentos en esta pandemia, en este aislamiento social que tenemos. Tenemos que promover la lactancia materna exclusiva. Tratar de no brindar fórmulas, en el caso de que el niño lo requiera, fórmulas con azúcar. Tratar de que la alimentación sea 90% natural, mínimamente procesados, es decir, restringir la ingesta de cereales refinados como cornflakes, hojuelas, trigo atómico, kiwi atómica, kiwi pop y tantas cosas que salen, galletas de soda, galletas de vainilla, rellenitas, barritas de cereal, aprovechar la diversidad alimentaria que tenemos nosotros en el país. El niño necesita conocer todo tipo de texturas, olores, sabores, reducir la ingesta de bebidas azucaradas, jugos de caja, bebidas rehidratantes, zumos, gaseosas, refrescos en exceso. Tratar de no repetir la ración en los niños que muchas veces piden doble ración. No es necesario gastar mucho en comida ni comprar lo más caro. Todas las frutas y las verduras hay que saber que son buenas para nosotros, ¿no? Y también para los niños. La clave para que nuestros hijos tengan buenos hábitos es que entiendan que la importancia de una alimentación saludable por medio de actividades divertidas, para que así los niños estén motivados a consumir todo tipo de alimentos, ¿no? Hay que restringir algunos alimentos más en ellos, de repente snacks como papitas, hojuelas, chifles, chisitos, también alimentos fritos, no hay que freír todo, ya sabemos que a los niños más les llaman la atención los alimentos fritos, pero
hay que tratar de brindarles otros tipos de preparaciones a ellos. Las frituras no son tan buenas. Restringir también los embutidos, que tampoco son buenos ni para los niños ni para los adultos. Comer en familia y hacer partícipes a los más pequeños de las preparaciones. Si el niño no está inmiscuido en la alimentación familiar, es difícil que él sepa que algo es bueno para él, ¿no? Si nosotros que somos los adultos, no comemos sano, no esperemos que los niños aprendan a comer saludablemente. ¿Cómo decirle a una mamá, por ejemplo, de una familia donde no comen ensaladas, que el niño tiene que comer ensalada? De repente le preparan a él solo, pero el resto no lo come. Entonces, es importante que todos coman ensalada, que todos coman frutas, que todos consuman lácteos bajos en grasa. Es importante que toda la familia se inmiscuya dentro de la alimentación saludable, no solamente a los niños que están subidos de peso o a los niños que necesitan subir de peso. Es importante el ejercicio diario en familia también. El ejercicio, muchas veces los niños que deben de hacerlo diariamente, la OMS dice que mínimo 3 veces a la semana debemos hacer ejercicio, pero si es que lo hacemos diario en familia, es mucho más fácil que el niño pueda estar relacionado con el ejercicio físico. De repente, si al niño le gusta bailar, poner música en la radio, en la televisión, bailar todos en familia, es algo que nos puede ayudar mucho. El ejercicio diario puede ser diario o interdiario. Podemos hacer algún deporte, bailar, manejar bicicleta, saltar soga, ejercicios en familia por internet también. Ahora la mayoría está haciendo ejercicios por internet. Lo ideal es hacer de 40 minutos a 1 hora. Esto de acá lo saqué de una publicación de la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que los niños de 5 a 17 años deben hacer al menos 60 minutos al día de alguna actividad intensa, moderada a vigorosa. ¿Qué quiere decir? Que barrer o caminar o manejar bicicleta un ratito no se considera como una actividad física intensa, moderada a vigorosa, de intensidad moderada a vigorosa. Entonces, debemos hacer que los niños hagan algo más, ¿no? Nosotros también. Ayudarlos a ellos a que hagan algún ejercicio, a que salten la soga, a que suban las escaleras. Entonces, el ejercicio ya significa que es algo diferente a lo que yo hago normalmente dentro de casa, ¿no? A lo que yo hago normalmente todos los días, quiere decir. Dice acá que al menos 3 veces, 3 días a la semana, las actividades aeróbicas de intensidad vigorosa, así como actividades que refuercen los músculos y los huesos. Por ejemplo, el subir las escaleras, o el hacer una sentadilla, o el hacer una plancha, es un ejercicio que refuerza músculos y refuerza huesos también. Lo ideal sería que ustedes busquen una ayuda bueno, que sea especialista en ejercicio, ya que yo no lo soy, yo solamente estoy diciendo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que nosotros y los niños debemos hacer actividad física todos los días. Bueno, básicamente esto ha sido lo que les he venido a presentar hoy día. Muchas gracias por la atención de todos ustedes y estoy presta a contestar todas sus preguntas, sus dudas que tengo. Muchas gracias. Gracias a ti, licenciada. Más bien, queríamos saber si, sí se puede visualizar bien. ¿Cuál, perdón? ¿Sí se visualiza bien? Sí. Bien, tenemos algunas preguntas que habíamos preparado nosotros. Quisiéramos saber si nos la podrías responder. Por ejemplo, o bueno, antes de comenzar, queríamos mencionarte como asociación que es muy interesante lo que nos has mencionado y también que agradecerte por el tiempo que nos has brindado, ¿no? Con lo que nos has expuesto, créeme que has respondido muchas de las preguntas que como grupo habíamos hecho. Entonces, básicamente quisiera preguntar. ¿No te estoy escuchando, Camila? ¿Ahora se me escucha? Ahora sí, Ya, perfecto. ahora sí.
algo pasó, cosas de la virtualidad. Sí. Te estaba mencionando que habíamos hecho algunas preguntas como asociación, Ujú. pero créeme que con lo que nos has explicado ha quedado clarísimo todo. Inclusive he estado eliminando algunas preguntas que pensábamos hacerte porque nos has explicado algo muy general, más allá de lo que creíamos incluso escuchar el día de hoy. Entonces, básicamente, quisiéramos hacerte unas preguntas antes de comenzar con las del público. Preguntas como para terminar con una conclusión general, porque si Ujú. bien es cierto, es un tema que ahorita con la coyuntura de la pandemia nos interesa a todos. Por Entonces, supuesto. quisiéramos saber qué es en sí la nutrición saludable, ¿no? Porque muchas veces hablamos que la nutrición, pero no sabemos de forma concreta cómo debería ser una nutrición saludable. Bueno, la alimentación saludable o alimentación equilibrada, nosotros nos referimos a ello cuando mezclamos en todas nuestras comidas alimentos de diferente tipo, de diferente textura, de preferencia naturales. Entonces, si nosotros comemos a nuestras horas, comemos la cantidad suficiente para tener un peso adecuado para nuestra talla y además combinamos acertadamente los alimentos, así como les he explicado, se podría decir que estamos llevando una alimentación saludable. Eh, Todo lo que tenemos nosotros en el mercado, bueno, la mayoría de alimentos, son alimentos saludables, ¿no? Me refiero a todo tipo de alimentos naturales que no han pasado por un proceso de refinamiento, de envasado, de embolsado, ¿no? Sabemos que en otros países embolsan los alimentos naturales, pero no es el caso de nuestro país, ¿no? Acá en el Perú nosotros nos vamos al mercado y tenemos pues a la mano el arroz, el trigo, la papa, la quinoa, la avena. Tenemos a la mano todo tipo de alimentos, todo tipo de carnes también. Entonces, se podría decir que una alimentación saludable es una alimentación suficiente, es una alimentación equilibrada, bien combinada y a nuestras horas de consumo, ¿no? Excelente. ¿Y por qué crees que es tan importante que nosotros sepamos qué es realmente una nutrición, ¿no? Porque muchas veces dejamos de lado o no nos interesamos por conocer cómo debería ser una nutrición saludable. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros nos inmiscuyamos en el conocimiento de qué es una nutrición adecuada? Como tú lo has mencionado ahorita, el conocer es importante y se hace consciente, de nuestra alimentación debería de ser consciente, porque en realidad nuestra alimentación, la mayoría de veces yo diría que es inconsciente. Nosotros estamos acostumbrados a comer cuando tenemos hambre. Entonces, abrimos la refrigeradora o abrimos la alacena, vemos qué tenemos y comemos. Si hoy día nos provocó comer galletas, pues comemos galletas. Si no tomamos desayuno, de repente no nos preocupamos porque no tenemos hambre. Entonces, tenemos que saber y tenemos que nosotros ahora concientizarnos con toda esta situación de la pandemia en que nosotros somos lo que comemos realmente. Si nosotros nos preocupamos por lo que comemos, desde lo que compramos, ¿no? Si nosotros compramos alimentos saludables, vamos a tener alimentos saludables en la casa. Entonces, no vamos a tener las galletas, no vamos a tener las gaseosas, no vamos a tener todos los alimentos de repente chatarra que hemos tenido durante mucho tiempo guardados, que los comíamos en algún momento donde teníamos hambre, ¿no? Esto va a servir para que tu propio cuerpo esté sano y más adelante, en el futuro, también estés sano tú, ¿no? Sano tú y toda tu familia, porque es importante también lo que nosotros como adultos comemos, también lo van a comer nuestros niños. Nuestros niños ven, nuestros niños siguen el ejemplo, ¿no? Es eso lo importante. Problemas de salud ahora como obesidad, diabetes, presión alta, casi todos los problemas de salud que tenemos, inclusive formas graves de COVID, están relacionadas con la alimentación. Lamentablemente es así, ¿no? No va a cambiar esta situación en 1 o 2 meses que comamos bien, pero es bueno empezar. Ya hemos tenido un año para mejorar nuestros hábitos de alimentación y en lugar de mejorarlos, creo que los hemos empeorado muchas veces. Bueno, algunos los han mejorado, no digo que todos, ¿no?
pero algunos otros sí hemos empeorado, ¿no? Y justo me llamó la atención algo que dijiste con respecto a comprar cosas saludables, ¿no? Porque en una entrevista que tuvimos también en Tertulia Informativa, hablábamos sobre que la pandemia ha traído a muchos de nosotros ansiedad. Y Ujú. no sé si sea cierto lo que yo vaya a decir, pero muchas veces, o bueno, a mí me pasa que cuando estoy ansiosa, quiero Sí. comer. Ujú. Entonces, si en tu casa encuentras chocolates, galletas, papitas, Claro. definitivamente vas a ir a comer eso, ¿no? Entonces yo creo que también es importantísimo lo que mencionaste de saber qué comprar para saber qué vamos a tener. Cuando uno está ansioso y obviamente toda esta situación nos pone preocupados, nos da ansiedad, nos provoca no comer verduras, ni frutas, ni huevos, nos provoca comer cosas que no están dentro de nuestra alimentación habitual, ¿no? Esos alimentos se pueden comer esporádicamente. Puedo tomarme un vaso de gaseosa, puedo comerme un postre un fin de semana, puedo comer de repente, antes acostumbraba a comer en la calle siempre, ahora pido delivery, ¿no? Lo puedo hacer una vez a la semana, pero el resto de los días de la semana tengo que asegurarme de tratar de comer lo más sano posible. Y lo más sano posible es hacerlo tú mismo en tu casa, ¿no? Sabemos que muchas veces en los restaurantes o en los deliveries que pedimos no, no traen los alimentos como nosotros lo prepararíamos en la casa. Es rico, es cierto, pero está lleno de sal, lleno de grasas, lleno de azúcar, ¿no? Entonces tampoco no es muy saludable. Exactamente. Y licenciada, con respecto al rol de los nutricionistas, ¿cuál cree que sea en sí el rol, no en la salud, sino por ejemplo un rol social que tengan ustedes los nutricionistas como profesionales con la comunidad? ¿Cree que hay algún rol social? Por supuesto que sí, y nuestro rol es bastante educativo. Nosotros lo que hacemos es enseñar justamente a comer porque el Perú no tiene una cultura nutricional e inclusive deberíamos de enseñarlo desde los colegios, pero por ahora no hay esa ley que nos permite tener cursos en colegios, ni estar presente tampoco en los colegios. De repente algunos colegios particulares lo hacen por iniciativa propia, pero no es que haya una reglamentación, ¿no? Recién estamos peleando porque haya una ley que proteja a la a la alimentación saludable, a los nutricionistas. Hay mucho intrusismo nutricional también. Hay gente que habla de nutrición, ni siquiera ha estudiado y hablan cosas que no son ciertas. Otro problema también es que tenemos muy pocos nutricionistas a nivel nacional. Se concentran la mayoría en Lima, pero el resto de provincias sí, tenemos en los hospitales, en centros de salud, pero no tenemos en el resto de donde los necesitamos, ¿no? Que es en las municipalidades, en los comedores populares, en los colegios nacionales, en donde deberían de estar. Entonces, nuestra meta y nuestra finalidad netamente es una educación nutricional, que es lo que está faltando bastante acá en el país. Sí, y eso es muy cierto porque justamente usted también mencionó en la charla que nos dio en la introducción que muchas veces la alimentación de los padres influye, ¿no? En la alimentación de los hijos. Entonces, no solamente deberíamos como que concentrarnos en la alimentación de los niños en los colegios o en los hospitales, sino también en los centros de trabajo de los adultos, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Y a raíz de esto, licenciada, nosotros tenemos una pregunta. eh, donde quisiéramos decirle si nos podría aclarar si malnutrición y desnutrición es lo mismo, porque muchas veces son conceptos que se mencionan como si fueran sinónimos y no sabemos si es así. Puede haber una malnutrición por defecto o por exceso. Por defecto nos lleva hacia la desnutrición y por exceso nos lleva hacia la obesidad. Las dos formas también son malnutrición. Otra forma de malnutrición es también la anemia. Por ejemplo, que puede el niño estar perfectamente con buen peso, con buena talla, aunque puede haber ya indicios de disminución del apetito, disminución de la talla y puede deberse también a un problema de malnutrición, que en este caso nos estamos refiriendo a la anemia, ¿no? La desnutrición se podría decir que es parte de la malnutrición.
Ah, genial, porque muchas veces sí, es bueno recalcar ese tipo de términos, ¿no? Porque muchas veces se utilizan como si dieran a entender básicamente lo mismo. Y Ujú. al respecto, usted nos habló cosas muy interesantes sobre la malnutrición o la desnutrición en la pandemia. Y bueno, sabemos que de una u otra forma ha afectado en la salud nutricional de los niños. Nos habló también de lo que es la talla, que me parece sumamente interesante porque son conceptos que van de la mano. Pero ¿usted Ujú. nos podría decir cómo es que ha cambiado la nutrición de los niños con respecto a la aparición de la comida, por ejemplo, en delivery a domicilio? Porque ahora vemos que todo es Rappi, Globo, y Ujú. quizás eso también puede influir en preferir comprar esos alimentos que lo que comamos o preparemos en casa, muchas veces por tiempo incluso. Sumado a este último año de la pandemia, al 2020, hablando del año pasado, en donde las personas, digamos, de buenos recursos económicos, que no han tenido un desbalance en su economía, se podría decir que ha habido un aumento de peso tanto en los niños como en los adultos, ¿no? Eh, La ansiedad también hace que comamos más, que comamos golosinas, que nos salgamos un poco de la dieta porque no nos importa mucho ahora eso, nos estamos preocupados más por otros problemas, por la educación dentro de casa también, ¿no? Que también estresa mucho. Entonces, tanto niños como adultos están más estresados, lo que significa mayor consumo de alimentos hipercalóricos, mayor consumo de deliveries, también falta de actividad física, entre otras cosas, ¿no? Entonces, se podría decir que los niños y los adultos han aumentado de peso en este último año. Ahora, la desnutrición, como yo lo había mencionado en la exposición, sí ha incrementado un poco por la falta de recursos en la economía de otras familias, pero no ha incrementado mucho, pero sí el estado nutricional. ¿Por qué? Porque el niño, a pesar de no haber bajado mucho de peso, puede ser que esté comiendo más alimentos, o sea, de origen vegetal, cereales, tubérculos, o sea, más carbohidratos que proteínas, porque las proteínas son más caras. Y las frutas y las verduras también, sumado a que el familiar, la mamá o el papá, probablemente tiene miedo de ir a buscar de repente precios más baratos o ir a meterse a un mercado donde de repente hay más contagio. Entonces, hay muchos factores que hacen que han hecho que nuestra situación nutricional en realidad haya empeorado un poco, ¿no? Yo creo, en esta pandemia. Se medirá después, lógicamente, pero mientras tanto, en los datos que nosotros tenemos, yo veo que sí. Y me atrevo a decir que también la vida sedentaria que la pandemia nos, nos obliga a llevar, ¿no? Porque muchos de nosotros, por ejemplo, en mi caso, en las mañanas yo trabajo, pero de forma remota. Ujú. Entonces, ni siquiera, yo me acuerdo que, por ejemplo, tenía que ir a la universidad en micro y el hecho de caminar las 3 cuadras para tomar el micro y luego caminar otras 3 cuadras para la universidad, caminar hasta mi salón, ya me Ujú. mantenía en movimiento. En cambio, ahora te levantas, bajas de tu cama, ya estás en la clase, en la tarde, en la mañana trabajando, en la tarde también sentada, entonces eso también Claro, incluso nos puede perjudicar, ¿no? El sedentarismo. claro, todo lo hacemos sentado ahora. Los niños, muchas veces solos no quieren hacer ejercicios. Muchas veces, y cuando yo llamo a los pacientes o hablo con ellos por teléfono, les digo, ¿no? O sea, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer algo, tienes que bailar, tienes que hacer algo porque hay muchas formas de mantenernos activos. Pero la mamá siempre tiene una excusa, ¿no? No es que tiene mucha pereza o no es que no tiene tiempo, no es que está haciendo tareas. Siempre hay un no. Entonces son pocos los que están haciendo de repente ejercicios por Zoom o en alguna academia por Zoom o con alguna actividad física por internet, pero son pocos los que toman conciencia que realmente es importante, ¿no? Sí, y justamente en relación a esa pregunta,
¿qué retos están afrontando los padres en cuanto a la nutrición de sus hijos o con respecto a llevar una nutrición adecuada en épocas de pandemia? Y si nos podrías recalcar las recomendaciones que nos dices en la exposición, ¿no? Para que nos queden bien claro y también todas las personas que nos están observando puedan interiorizar esa información. Bueno, ahora el reto más grande, creo yo, para los padres es que estamos las 24 horas del día con el niño. Ya no lo mandamos al colegio, ya no hacen clases fuera, ya no tienen academia, o sea, recae toda la responsabilidad sobre nosotros, que somos los papás, ¿no? Entonces, es cuestión de organizarnos bien, de poner horarios, de que el niño se levante temprano para que desayune, ¿no? Porque muchos niños se levantan y de frente ven la clase en Zoom, o sea, hay un total desequilibrio y descontrol, ¿no? El papá también tiene que trabajar remotamente, entonces, es cuestión de organizarnos y de que los papás tomen en cuenta que es por la salud de los niños que estamos haciendo esto, ¿no? Es principalmente para el futuro de ellos, porque no es ni para nosotros, es para ellos. Ahora, las recomendaciones que yo les di es, en primer lugar, de que tratemos de fomentar la lactancia materna, de no dar, si es que tenemos que dar alguna fórmula maternizada, de leer bien las etiquetas, siempre hay que leer bien las etiquetas, de acostumbrarnos a leer que no tengan azúcar esos suplementos o fórmulas maternizadas para los bebés, porque podemos fomentar el sobrepeso en ellos. También de que la alimentación debe ser un 90% natural, en lugar de tener tantos alimentos envasados en casa. De repente envasados podemos comprar algunos lácteos, de repente algunos cereales para algunos días, ¿no? Pero comprar todo envasado y tener todo envasado en la casa no es lo más sano, ¿no? Acostumbrarnos a comprar verduras y frutas de estación también, y las más baratas. Entonces, si un día tengo que hacer un saltadito de alguna verdura, elijo la más barata, no tengo por qué elegir la más cara, ¿no? Yo sé que está de moda las frutas o sobre todo las frutas. Utilizamos frutas a veces que son bien caras, que los vendedores se aprovechan un poco de eso, como por ejemplo la pitahaya, la azaí o los arándanos que cuestan tan caro y al final tienen la misma cantidad y calidad de nutrientes, de vitaminas, de minerales que otras frutas que están muy baratas. En el mercado, por ejemplo, podemos conseguir manzanas, plátanos, mandarinas a precios muy reducidos, ¿no? Entonces, siempre hay que enfocarnos en lo que esté de temporada. No hay que irse muy lejos para poder de repente comer dos tipos de fruta en la semana, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo por consumir. De repente no tenemos tanta variedad como antes por el tema de la pandemia, pero sí podemos tener una o dos frutas, verduras semanalmente, ¿no? Y hacer que los niños también coman. Inmiscuirlos a ellos también en el proceso de preparación de los alimentos. Y la otra recomendación sería que hagan ejercicio todos los días y en familia, ¿no? Porque a los niños solos hacer ejercicio les cuesta mucho. Sí, y me quedo con lo que mencionó sobre la organización. Creo que es el pilar base, ¿no? Porque incluso si la familia se organiza, pueden inclusive hasta hacer un menú nutritivo de la semana y organizarse, ir a ver Claro, precios y así comer, ¿no? Porque muchas veces por no tener un menú y comer cualquier cosa es ahí cuando caemos en comer cosas que no le convienen a nuestra salud, creo yo. claro. Y Si nosotros hacemos un diario, por ejemplo, de todo lo que hemos comido en la semana, de repente nos hemos dado cuenta que no hemos comido ningún día fruta, ningún día verduras. Entonces ¿por qué? Porque no estamos conscientes. Entonces hay que tener conciencia de lo que estamos nosotros organizando. Mañana voy a comer tal fruta. Mañana me voy a hacer una sopa de verduras con las verduras que tengo. De repente una tortilla con verduras o un saltado con verduras. No necesariamente tengo que estar comiendo ensaladas todos los días porque vemos que tampoco no es muy práctico, ¿no? Entonces, la idea es que todos los días en el plato haya algo de verduras. genial.
De verdad que es muy claro lo que nos has mencionado, no solamente en la exposición, sino también en estas preguntas. Y bueno, ahora habiendo desarrollado cada aspecto del tema, vamos a pasar, con el permiso de usted, licenciada, a Por las supuesto. preguntas del público. Tenemos 5 compañeros que nos han hecho preguntas, algunos de ellos en vivo en la transmisión, pero también a otros han hecho sus preguntas en el Google Form. Quisiera recordarles que mis compañeros han pasado por el chat el link, así que si quieren el certificado aún están a tiempo de poderse inscribir. Como primera pregunta es de la señora Consuelo de los Ríos y ella consulta. Mi Ujú. hijo prefiere consumir bebidas enérgicas y no consumir nada de agua. ¿Esto puede resultarle perjudicial? Bueno, por supuesto que sí. Hay que recordar que las bebidas enérgicas o energéticas son bebidas que tienen principalmente algún estimulante del sistema nervioso y también tienen azúcar. Entonces, se podría comparar más o menos con una gaseosa. Si es que yo consumo todos los días gaseosa, pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo, puede afectarse mi salud, puede afectarse mi glucosa, puede darme diabetes en algún momento, ¿no? Entonces, pueden haber muchos contras al consumo de bebidas energéticas todos los días. Lo ideal sería consumir bebidas naturales como alguna infusión, algunos refrescos, algún jugo o agua pura, inclusive agua con gas, también se puede consumir, no hay problema, y dejar las bebidas energéticas máximo para una vez a la semana, nada más. Esa sería mi recomendación, ¿no? Excelente. Como siguiente pregunta, también tenemos la de la señorita Angie Emperatriz. Ella la saluda y también le comenta que su niña tiene 7 años y a veces come bastante, pero otras veces come muy poco. Entonces, la madre consulta cómo puede controlar ello. Bueno, habría que ver si es que la niña está pasando por un periodo de ansiedad también, porque en esos momentos de ansiedad justamente es cuando pasamos a comer bastante, ¿no? De todas maneras, cuando ella tenga mucho apetito, hay que darle adelante, se podría decir, otro tipo de alimentos que no tengan tantas calorías, que podemos brindarle algún saltado, alguna ensalada, alguna sopa de verduras, o sea, tratar de llenarla con más alimentos que la vayan a saciar antes de pasar al plato de fondo. Hay que recordar que hay algunos también alimentos saciadores, como frutos secos también, como por ejemplo maní, pecanas, almendras, palta, queso, huevo, que también se le puede brindar en esos momentos, claro, en pequeñas cantidades, eh, principalmente tratar de cuidarla más en lo que respecta al consumo de harinas, ¿no? Que es lo que más comemos nosotros los peruanos. Genial. También Diana Rojas, compañera de la asociación, consulta que en el Perú vemos muchos casos de extrema pobreza. Entonces ella cuestiona cómo se podría evitar en el contexto de pobreza una desnutrición, porque se conoce que, por ejemplo, en pueblos lejanos solamente llega un camión, muchas veces una vez por semana, una vez cada 2 semanas, y que incluso llevan pocos alimentos. Bueno, ahí hay un poco de problemas también porque no sabemos cómo está la economía en otras partes del Perú, ¿no? Sobre todo yo creo que más se ha afectado en las personas que viven del día a día, que se dedican principalmente al comercio ambulatorio, en donde ellos ganan dinero todos los días y todos los días compran alimentos. Pero yo creo que en el aspecto de la sierra y de la selva, ellos pueden y forman y se dedican principalmente a la agricultura, entonces tienen alimentos a la mano que ellos mismos producen, que su misma tierra producen. Entonces, no creo que haya afectado mucho el tema de la pandemia. El caso de los alimentos proteicos, que son los alimentos que muchas veces ellos no tienen o no consumen todos los días, sí puede estar un poco más afectado, ¿no? Eh, Como yo les había dicho anteriormente, es importante tratar de comer lo que haya de temporada, ¿no? Es importante comer alguna fruta, alguna verdura que haya de temporada también, algún tipo de harina. Por ejemplo, en la sierra
utilizan bastante la cebada como cereal, utilizan el trigo, utilizan el choclo, la papa, comen bastante papa. Entonces, por el tema de los alimentos ricos en carbohidratos, que son justamente los que mantienen el peso de la persona, no me preocuparía mucho. Yo me preocupo más por los alimentos proteicos, es decir, los huevos, la leche, la carne, que habría ahí un poco de problemas tal vez, ¿no? Porque son alimentos que muchas veces no se tienen y son un poco más caros. Excelente idea y también una posible solución, ¿no? Que en los casos, en los lugares donde existe, entre comillas, extrema pobreza, existen también otro lado que es, por ejemplo, la gran agricultura. Entonces, por ahí Ujú. se puede balancear la situación. Por otro lado, el joven Paul Martín pregunta y fue una respuesta que usted ya ha mencionado, pero quizás quiero agregar algún comentario. Él nos dice, se sabe que en las ocasiones que la madre se contagia de COVID-19, se le separa del bebé. En este caso, ¿cómo sería la alimentación de dicho bebé? ¿Es acaso la lactancia materna igual de nutritiva que las fórmulas? He escuchado, no estoy muy enterada del tema de la lactancia materna, pero tengo entendido que durante el proceso de COVID en una persona no tiene por qué suspender la lactancia materna. Solamente tiene que higienizarse bien, colocarse mascarilla y puede seguir dando la lactancia materna. La leche materna es una sustancia que tiene los mismos nutrientes en una mujer, inclusive con infección, con sobrepeso, con bajo peso, más o menos la fórmula de la lactancia materna no cambia mucho, o sea, la composición, mejor dicho, de la leche materna no cambia mucho en la mujer, a pesar de que tenga enfermedades o patologías, ¿no? Eso lo pueden consultar más con algún médico, decirle que está dando de lactar, justamente porque hay medicinas que sí pueden pasar al bebé y eso sí es un poco peligroso, pero eso más lo coordinan con el médico. Por el tema del COVID no hay ningún problema en que puedan seguir dando leche materna a los bebés. Genial. Por otro lado, también Joao Tapia pregunta si existe alguna cantidad óptima o alguna cantidad referencial de la comida que deben ingerir los niños. Bueno, eso más o menos nosotros sí lo tenemos medido, pero debe de ser de forma paulatina conforme el niño vaya empezando a comer. Hasta el año de edad, el niño debe de comer una taza en cantidad de varios alimentos por comida. Eh, Conforme va aumentando de edad, o sea, ya va a los 2 años, a los 5 años, debe ir aumentando la cantidad. Nunca debe de ser igual a un adulto porque el niño no tiene la talla de un adulto. Entonces, sí, más o menos debe de ser del tamaño donde comemos el plato de entrada en niños preescolares, escolares más o menos, ¿no? También podemos guiarnos en parte por la talla y por el peso del niño, cómo van desarrollándose y nosotros también podemos hacer eso eh, por el control de peso adecuado, de talla adecuada del niño, ¿no? Dependiendo de su edad. Excelente. En todo caso, hay muchos, por así decir, indicadores, ¿no? Que van a determinar la cantidad óptima que un niño puede alimentarse, porque no podemos, un niño de 9 años, o bueno, dos niños de 9 años, no puede ser que no pesen lo mismo, vidan lo mismo, por lo tanto las cantidades no serían lo mismo, tengo entendido, ¿no? Claro, eso se hace ya de mejor manera, de forma personalizada, ¿no? Porque no todos los niños gastan la misma energía, no todos los niños hacen ejercicio. Hay que recordar también que no todos tienen la misma composición corporal. Puede haber por genética un niño que tenga más grasita y menos músculo y otro niño que sea más musculoso y que tenga menos grasa. Entonces, de eso también depende la evaluación en vivo y en directo en el paciente y bueno, sobre todo personalizadamente, ¿no? Que es donde nosotros ahí podemos saber cómo está el niño. Ahorita estamos siguiendo los indicadores de la Organización Mundial de la Salud, que es que nos dice
cuánto debe de pesar un niño para la talla, cuánto debe de tallar un niño para la edad, ¿no? Entonces, más o menos de ahí nos podemos guiar un poco. Excelente. Por otro lado, también la señorita María Alejandra Zabaleta pregunta, ¿se han visto casos en los cuales los niños con sobrepeso son sometidos por las madres a realizar dietas? ¿Los niños pueden hacer dietas, doctora? Es lógico que cuando un niño está con sobrepeso o con obesidad, hay algún problema dentro de la casa. Este, mm, no siempre problemas alimentarios, también problemas emocionales, problemas en la familia. Entonces, al niño lo tenemos que evaluar muy bien en todos los aspectos para saber qué cosa está fallando, qué cosa está comiendo de más, qué cosa está comiendo de menos, cuál es el problema que está afectando al niño, ¿no? Ahora, hay niños que comen por ansiedad, nos ayudamos también con psicólogos que también nos ayudan en ese caso, porque yo puedo decirle a la mamá, dale tal o cual cosa, pero si el niño quiere comer más, si quiere comer más durante el día, es ya un tema de ansiedad que más lo tratamos con el tema de psicología, con las psicólogas, con los psicólogos. Em, Excelente. Ahora, los niños pueden hacer dieta, tú me dijiste, los niños tienen que comer una alimentación sana. Es básicamente eso. No es hacer una dieta, lo que nosotros creemos o llamamos como dieta, que es la ensalada y el pollo sancochado y quitarle el arroz. O sea, no hay alimento que se restrinja en los niños. Simplemente es cuidar las cantidades, las combinaciones y dejar un poco de lado la comida chatarra. O sea, eso es lo básico que tenemos que hacer. Para eso es importante la evaluación, como te decía, Camila, la evaluación personalizada de cada niño, ¿no? Porque todas las personas son un mundo diferente y un contexto muy diferente en cada familia. Definitivamente que sí. Por otro lado, María Francisca Zabaleta nos pregunta, ¿por qué en el Perú no exigimos una política nutricionista sabiendo que es un tema muy importante que afecta a los niños, sobre todo de bajos recursos? ¿Por qué cree usted que quizás nos falta eso como país? Yo diría que, bueno, en primer lugar, hace mucho tiempo ya se viene peleando por este tema. Tenemos que pelear duro en el tema del Congreso, en el tema del Estado, porque no llaman justamente nutricionistas para el tema de alimentación, sino que se dedican otros tipos de profesionales, como ingenieros, médicos, etcétera, ¿no? Entonces, si no está presente el principal interesado y el que conoce más la realidad, que es el nutricionista, podemos hacer poco, ¿no? Entonces, hace tiempo ya se peleó por una unidad de nutrición en el Perú, así como hay Ministerio de Salud, ¿no? Para que estemos dentro, presentes nosotros también, y no se nos toma en cuenta todavía. Ahora, los principales programas de alimentación en el Perú, a mi parecer, están mal llevados. Hay muchos niños que tienen el programa de Caliwarma, eh, por ejemplo, donde se ha visto que hay gran cantidad de alimentos, este, gran cantidad de carbohidratos, gran cantidad de cereales, se les brinda inclusive luego del desayuno, luego del almuerzo. Entonces, estamos sobrenutriendo a los niños con alimentos que muchas veces son hipercalóricos en lugar de darles lo que necesitan más, que son proteínas, ¿no? Estos programas de alimentación en el país muchas veces no están llevados por nutricionistas, o sea, sí forman parte los nutricionistas dentro de esto, pero no los que hacen los documentos. Los que hacen los documentos, ¿quiénes son? Son los ingenieros, son los médicos, son los administradores. Entonces, yo creo que hay una falta de interés de parte de las entidades del Estado, y también hay digamos, un lío de intereses por parte de las grandes empresas, ¿no? Todavía no se hace efectivo, digamos, esta ley de alimentación saludable, porque eso no le conviene a muchas empresas acá en el país. Entonces, lo que corresponde a los octágonos, por ejemplo, que se colocan en los alimentos a partir de hace un par de años,
Ha sido una lucha en realidad grande. Ahora las gaseosas, por ejemplo, por decirte un ejemplo, ya no le colocan, si ustedes leen la etiqueta, ya no tienen casi azúcar. Ahora las gaseosas, para no tener octógonos, tienen edulcorantes. No quiere decir que sea un alimento bueno, simplemente que le están colocando un edulcorante en lugar del azúcar que tiene calorías, ¿no? El edulcorante se ha visto que tampoco es bueno para la salud. Entonces, lo mejor de esto es que todos acudan siempre con algún profesional nutricionista para todo lo que es el tema de su alimentación, ¿no? Ya sea por mejorar la alimentación, ya sea por mejorar al niño que tiene sobrepeso, ya sea porque el paciente tenga diabetes o tenga hipertensión y quiere mejorar su alimentación para que las medicinas que toma puedan ayudarlo a mejorar su salud, ¿no? No acudir a otros profesionales que no tienen nada que ver con alimentación, ¿no? Claro, y también podríamos hablar de concientizar a la población sobre la importancia de los profesionales de la salud, porque muchos no saben en qué radica la importante labor de ustedes como nutricionistas profesionales de la salud, ¿no? Por eso justamente caen en la ignorancia o en el desconocimiento de muchas veces ver algunas dietas en internet de personas que no están capacitadas e inclusive seguirlas. Otra pregunta que nos ha llegado también al interno es de la señorita Andrea Valles, y ella pregunta si el consumo de probióticos y prebióticos podrían ayudar a corregir la obesidad. Bueno, hay algunos estudios que dicen que los prebióticos y probióticos pueden ayudar a mejorar la salud del intestino. Y la salud del intestino tiene mucho que ver, o sea, las bacterias benéficas, lo que conocemos como microbiota intestinal, que antes se conocía como flora intestinal, tiene mucho que ver con la condición del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Podemos consumirlos, pero dentro de una alimentación equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que un alimento por sí solo o un grupo de alimentos, por ejemplo, los prebióticos y probióticos, no ayudan a solamente a bajar de peso o a corregir el problema de obesidad si es que mi alimentación en todo el día es un desastre, ¿no? Entonces, yo tengo que empezar a corregir todo y sobre todo las porciones de mis alimentos, a llevar una alimentación más natural, a consumir probióticos y prebióticos, a, a consumir menos cantidad de carbohidratos, según lo que les he contado. Eh, Nosotros los peruanos somos mucho de comer carbohidratos, mucho de comer harinas, mucho de comer pan, entonces eso no está alineado con nuestro requerimiento diario. Entonces, se podría decir que el sobrepeso y la obesidad más es un problema por exceso de porciones en nuestro país, ¿no? Que por algún alimento que no estemos comiendo. Excelente. Y como última pregunta, para ya no extender más el tiempo, queríamos saber, o bueno, por el interno, perdón, nos han hecho llegar, sobre si la talla y el peso de los niños tienen que ser iguales. Por ejemplo, si el niño mide 1,30, es cierto que debería pesar 30 kilos, porque muchas veces de forma coloquial o entre conversaciones se menciona eso. Lo que hacemos justamente en ese aspecto que tú mencionas es para los adultos, pero en el caso de los niños es mejor guiarnos por las tablas. Las tablas están en internet, podemos conseguirlas muy fácilmente. Son las tablas de la Organización Mundial de la Salud. A los niños en mayores de 2 años tenemos que evaluarlos por medio de dos indicadores, de talla para la edad y de peso para la talla. Ya no tanto de peso para la edad, porque el peso para la edad puede variar por la talla del niño. Puede haber niños que son muy altos, que pueden tener un peso mayor, y pueden haber niños pequeños que tienen un peso menor también. Pero hay un rango de peso saludable para determinada talla, como te decía, en las tablas de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. En realidad no lo vemos tanto así, que un niño que mida 1,30 debe pesar 30 kilos, ¿no? En realidad, si un niño mide 1,30 y pesa 30 kilos, estaría, me parece, un poco con sobrepeso, sobre todo si es niña.
porque hay tablas para niños y hay tablas para niñas. Es un poco diferente. Claro, interesante aclarar eso porque muchas veces lo mencionamos como si fuera cierto, ¿no? Y como si la evaluación de un joven, de un niño con un adulto sea igual y claramente nos acabas de aclarar que no. Entonces, habiendo respondido la última pregunta y ya que estamos con el tiempo que apremia, toca agradecerte de modo personal y también como Asociación UPET por, en primer lugar, haber aceptado nuestra invitación. En segundo lugar, por haber explicado de manera tan detallada y a profundidad un tema que todos deberíamos conocer sin excepción alguna. Y también recordarles que, o bueno, recordarle a usted que como asociación, cada uno de los 40 asociados que somos, en su mayoría jóvenes, estamos muy agradecidos con su disertación y con los conocimientos que nos has brindado. Reitero mi Muchas gratitud, la de gracias. todos los asociados, y le doy la palabra para que nos dé quizás unos comentarios finales. Quizás también para que nos puedas pasar el contacto, quizás alguna de las personas que nos están observando quieran realizarle alguna consulta, alguna cita particular con respecto a temas de nutrición. Claro, te puedo dar mi correo electrónico. Bueno, mi nombre es Luisa Gutiérrez, vuelvo a mencionarlo. Muchas gracias a ustedes también por haberme invitado a hablar sobre un tema del que no hablamos mucho y del que no le tomamos la debida importancia, ¿no? Es muy importante que absolutamente todos aprendamos a comer mejor, que poco a poco salgamos de la poca desnutrición crónica que nos queda como país, que ya hemos mejorado mucho, pero que todavía tenemos un pequeño porcentaje, y evitar la pandemia que ahora, la epidemia que ahora viene acompañando esta pandemia, que es la epidemia de la obesidad, ¿no? Que se está viendo a nivel mundial. Eh, Inclusive puede ser hasta peor que una desnutrición. Antes hablábamos mucho de desnutrición, ahora más bien hablamos de obesidad. No solamente obesidad en los niños o en los adultos, sino en toda la familia. Entonces, es importante que también sepamos la composición corporal de nosotros, no solamente guiarnos del peso y de la talla. O sea, es una medida que nos ayuda, pero que no nos da una especificidad de lo que nosotros necesitamos saber, ¿no? Necesitamos saber si el niño tiene una buena cantidad de músculo, una buena cantidad de masa muscular, y eso lo pueden también eh, consultar o medir por medio de algún profesional nutricionista. En esta época estamos un poco alejados de las consultas particulares, estamos solamente con consultas virtuales, la mayoría de personas, pero siempre se puede hacer algo por mejorar, ¿no? Entonces, licenciada, ¿la pueden encontrar con su nombre completo en cualquiera de las redes sociales? Sí, Luisa Fernanda Gutiérrez, y mi correo electrónico te lo mando ahorita, te lo escribo ahorita para que lo puedas compartir. Sí, Martín, que nos está ayudando con la producción, va a pasar el correo de la doctora por el Facebook y todas las personas ya lo van a poder tener ahí. Nuevamente, muchas gracias, licenciada, por aceptar nuestra invitación. Ya saben, a todos los que nos están observando, debemos ser conscientes de la importancia de la cultura alimenticia que debemos tener y sobre todo valorar la gran labor que realizan los nutricionistas. Así como vamos al dentista, así como vamos a pasar cita con cualquiera de los médicos, deberíamos ir también a pasar una cita con el nutricionista. Debería ser no una cita a la cual acudamos cuando estemos obesos, ¿no? O cuando Claro. queremos una dieta para bajar de peso, sino creo yo que deberíamos normalizar el hecho de ir siempre. Claro, lo que pasa es que con otros profesionales vemos la necesidad urgente. Digamos, estamos enfermos y acudimos al médico. Se nos picó una muela y nos duele, pues acudimos al dentista. Pero con nutrición es algo subjetivo, porque en realidad no hay ningún problema muy grave nutricional, o la mayoría de veces, que nos haga ir a un nutricionista, ¿no? Vamos al nutricionista cuando, pues cuando ya tenemos el problema encima. En realidad es importante prevenir antes de que nosotros ya tengamos algún problema, ¿no? Nutricional.
Efectivamente. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muy Nuevamente, bien. gracias, fue interesantísimo. También Gracias a gracias a las ustedes. personas que se conectaron. Ya saben que la entrevista queda grabada, entonces si la quieren volver a ver o si quieren ver las diapositivas que la doctora pasó, pueden entrar en la transmisión. Y bueno, terminamos el programa agradeciendo la participación de absolutamente todas las personas que se han tomado el tiempo de ingresar. Y también los invitamos a la próxima tertulia informativa que será el domingo 2 de mayo. Entonces, hasta ese entonces nos vemos. Buenas noches con todos. Buenas noches, muchas gracias.